Damos la bienvenida a la licenciada Gisela Garzón. Ella es asambleísta por la provincia de Pichincha, es parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Nos encontramos en un momento complejo para las mujeres ecuatorianas. La semana anterior fue una semana trágica para el país, una semana que nos ha dejado muchas reflexiones y en medio de esto, el día de hoy ha reiniciado la Asamblea Nacional sus actividades, compareciendo la madre de la abogada Bernal, víctima de las circunstancias que realmente han generado mucho malestar, muchas dudas, muchas reflexiones en el país. También se da un hecho positivo en este sentido, el lanzamiento de un libro, Mujeres, Poder y Política en América Latina. Quisiéramos conversar sobre los dos temas con usted, asambleísta. Iniciemos por esta comparecencia que en los momentos en que dialogamos se está dando en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, buenos días. En efecto, sí, el día de hoy la Asamblea Nacional tiene una agenda copada y centrada en el femicidio de María Belén Bernal, que ha sido también un pedido de su defensa y de su madre. Las acciones que se han tomado de manera oficial han sido siempre en conjunto con la familia de la víctima, tomando en cuenta que hay que cuidar muchísimo, no revictimizar, no redundar en acciones que puedan afectar aún más a la ya golpeada familia de María Belén, su madre, su hijo. Y en ese sentido, la familia y la defensa han considerado que tanto la Comisión de Justicia como la Comisión de Garantías y Derechos Humanos tienen que o pueden investigar este hecho, teniendo en cuenta que sucedió en una institución del Estado, que hay funcionarios de Estado involucrados en la investigación y que por supuesto hay una vulneración clara y abierta de los derechos humanos. En este momento está compareciendo su madre ante la primera comisión, a las 11:30 se comparece en justicia y a la 1 de la tarde se instala el Pleno de la Asamblea Nacional con la misma temática. La fiscalización pasa porque se tratan de funcionarios que tienen o que pueden ser fiscalizados, que pueden ser sujetos de control político, que es la función que tenemos como legisladores, y porque además en esta cruzada por buscar verdad, tanto por María Belén y por tantas otras que ya no están con nosotros, también las instituciones deben hacerse cargo de su parte. Es un problema estructural donde cada uno tiene que aportar un poco para que al menos se intente esclarecer los casos y en ese sentido, por supuesto que nos sumaremos a los esfuerzos que hagan falta para que la investigación en el ámbito de nuestras competencias, por supuesto, de los resultados adecuados y por supuesto que sumemos también con lo que logremos recabar a la función judicial que le haremos llegar oportunamente a la investigación que concluya la Asamblea. Bien, seguiremos atentos, siguiendo el pulso de este tema. Vayamos al libro, Mujeres, Poder y Política en América Latina, que se lo lanza este día martes, 17:30, en el aula magna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Cuéntenos primero sobre los orígenes de este libro. Bueno, primero en contexto, el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro nace en la Ciudad de México y tiene diferentes espacios también en Ecuador, en nuestro país, y nace con el objetivo de fortalecer la formación política de nuevos cuadros y de quienes están interesados en formar parte de espacios políticos electorales, de equipos estratégicos, en fin. Y el primer curso que hizo el Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro, al momento de consolidarse como tal y salir al aire, fue el denominado Mujeres, Poder y Política en América Latina. Este contó con la participación de Elizabeth Gómez Alcorta como ministra de la Mujer de Argentina, María José Pizarro, senadora colombiana, Carol Cariola, senadora chilena, Verónica Mendoza, que fue candidata a la presidencia de Perú, y Manuela Dávila, que fue candidata a la vicepresidencia de Brasil. Con estas compañeras inició este curso que lo que busca es recabar experiencias de cada una de ellas para abonar a la formación política de los nuevos cuadros, hombres y mujeres en general, porque se trata de un espacio donde necesitamos convivir la mayor armonía posible, pero sin desconocer nuestras diferencias, nuestras diversidades. Y al final del curso se propuso la posibilidad que las alumnas que formaron parte de este, que sumaron alrededor de 250 de 17 países diferentes de la región, puedan escribir ensayos al respecto de sus propias posturas. Y en este caso, una cuencana, Constanza Jauregui, además estudiante de la Universidad de Cuenca, forma parte del libro, es parte de las articulistas del libro que se lanzará el día de hoy, por eso es que se ha decidido que sea en la ciudad de Cuenca. Se hará otro lanzamiento en Buenos Aires y otro lanzamiento en Ciudad de México, van a ser los 3 puntos a nivel de la región donde se hagan estos eventos y por supuesto que en la coyuntura que estamos viviendo, abonar al debate desde la academia, desde el debate político, en fin, desde todos los escenarios se vuelve fundamental para tratar de enfrentar lo que las mujeres vivimos en la política y en todos los espacios. ¿Con qué auspicios académicos se ha hecho este libro?
Más que auspicios académicos, lo que han hecho es validar las ponentes, pues una ministra, senadoras, son ellas quienes generaron los certificados oficiales del curso y son ellas quienes dieron el visto bueno para la publicación del libro. Y por eso es que se logra poner, digamos, en tres diferentes puntos de la región. Vamos a contar con 100 ejemplares en Cuenca y la posibilidad de descargarlo también en línea para que lo puedan leer quienes no puedan acceder al libro en físico. Y bueno, ese es el primer aporte, digamos, del instituto. Vendrán más libros de diferentes temáticas porque se han llevado adelante 4 cursos, pero al ser el de mujeres el primero en llevarse adelante, logra un material de esta naturaleza que además se vuelve un aporte en el debate que es tan necesario en general, ¿no es cierto? Entonces, cada una de ellas ha logrado su aporte, además que el curso tuvo un acompañamiento académico de Karina Ochoa, como académica colombiana, lo pudo hacer también. El curso tuvo sugerencias bibliográficas, textos, en fin, pero esto es un resumen, si se puede decir, de ese curso para que quienes no pudieron estar en él también tengan esta herramienta del libro y lo puedan leer. ¿Qué, si es que nos puede dar a manera de tips, qué mensaje, qué conclusiones trae el libro con respecto a la participación de la mujer latinoamericana en política? Aquí en Ecuador estamos asistiendo al inicio de un proceso electoral donde se van definiendo candidaturas y el saldo no es muy positivo. Aquí en Cuenca, coyunturalmente, 4 concejales mujeres asumirán esta concejalía ante la renuncia de 4 hombres y quedarán con 5 de 15 integrantes del Consejo Municipal. Pero en la elección para alcalde de Cuenca está solamente una candidata entre 10 hombres. En Quito entendemos que habrá 5 candidatas en la ciudad de Guayaquil. Habrá también una cantidad limitada, me parece que son 2 candidatas a mujeres. Pero más allá de esta realidad, y quizá confirmando realidades o a lo mejor contrastando. ¿Qué es lo que concluye este libro? Primero que hay que reconocer la diversidad de la que estamos hechas las mujeres en general. Somos mujeres que al estar transversalizadas por hechos de violencia tenemos situaciones mucho más complejas si somos negras, mucho más complejas si somos indígenas, mucho más complejas si tenemos una discapacidad. Y partiendo de eso, reconocer que esa diversidad requiere una representación. No es fácil encarar procesos de toma de espacios en momentos tan complicados como los que vive Ecuador, por ejemplo. Porque si vemos la respuesta del gobierno ante el femicidio de María Belén, ha sido únicamente poner mujeres ahí para que aparezcan en la foto, más no tomar decisiones reales y de fondo de cara a la violencia, que por supuesto tiene tintes diferentes en el caso de las mujeres. Y a nivel regional no ha sido distinto. El caso de Manuela Dávila, por ejemplo, una de sus experiencias es que para chantajear su candidatura amenazaron a su hija, es decir, apelaron a su sentido de madre para que no sea política, asumiendo que ser madre le impide ser lo otro, ser política, ser académica, ser deportista, ser lo que ella decidiera. Por lo tanto, partimos de allí. Y esto es una de las conclusiones que tienen todas las personas que forman parte del libro, todas las articulistas. Primero que hay que reconocer las diferencias para entonces identificar cuáles son las ausencias y las faltas que aún están por atender en cada uno de nuestros países. Y luego, justamente encarar las ausencias de los programas de gobierno de tinte neoliberal, de derecha, porque son quienes en el contexto, en los índices, más nos han abandonado, más ausencias tenemos de parte de esos gobiernos, menos presupuestos, menos política pública, menos espacios de toma de decisión. No existe un Ministerio de la Mujer, por ejemplo, acá hay uno de Derechos Humanos, sí, pero de la mujer como tal no, situación que sí pasa en Argentina, por ejemplo. Por lo tanto, se parte también de reconocer esas ausencias de cada uno de los estados y de allí de entender que el espacio político no es una disputa que nos tienen que dar por hacernos un favor. Si no somos ciudadanas, tenemos derechos, podemos ejercer esos derechos y en ese sentido podemos también reclamar que en los partidos políticos nos den un espacio. En el caso de Ecuador, también partimos del reconocimiento de la crisis de los partidos políticos. No es sencillo lo que están pasando los partidos. Tienen liderazgos comprometidos, tienen problemas que no están viendo porque la coyuntura siempre arrastra a los partidos políticos. Y en ese sentido también se hace un llamado de atención para que los partidos políticos y sus estructuras reconozcan estas falencias y logren tomar decisiones. No es cosa de poner mujeres por poner, o lo que usted me acaba de decir en Cuenca, suben las mujeres porque primero estaban los hombres, entonces cuando ellos se van, ahí sí tenemos un espacio. No, estamos en condiciones también de asumir espacios de titularidad y en ese sentido también se destaca desde el rol político el rol que tienen los partidos políticos en cada uno de los países. ¿Son los partidos políticos la única puerta para que las mujeres puedan participar en política? Los partidos políticos tienen un enorme desprestigio en el país, así lo demostraron 2 recientes encuestas
que dan a una aceptación de los ecuatorianos de 2,5% a los partidos políticos. Nuevamente, otro referente. Aquí en la ciudad de Cuenca, apenas 1,5%. Ujú. Son los espacios para la decisión electoral, pero de allí la política tiene que ser entendida desde eso, desde el día a día, desde el convivir cotidiano. Lo personal es político para quienes defendemos los derechos de las mujeres y es una cuestión con la que vivimos todos los días. Por lo tanto, sí, los partidos son para el espacio electoral, pero de allí el ejercicio político está en la academia, está en el deporte, está en los espacios barriales, en la representación local, en la representación territorial. Aquella dirigente que asume un liderazgo en una junta de agua, por ejemplo, también está ejerciendo un rol político y en ese sentido también hay que entenderlo así, dejar de pensar lo político únicamente en las elecciones o en lo partidista electoral y entender que los partidos políticos al momento de asumir un espacio en la sociedad no están únicamente para sostener fondos electorales en determinado momento, sino para formar, para establecer, para capacitar. Y en ese sentido también el CNE tiene un rol importante en el caso del Ecuador. De hecho, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres está trabajando una reforma al Código de la Democracia porque el CNE también tiene ausencias. No es únicamente tener la paridad para que haya igual cantidad de hombres y mujeres, sino garantizar que la representación implique llegar a los espacios, implique ganar, implique estar territorialmente presentes y por supuesto tendrá que ser un trabajo interinstitucional, pero en ese sentido sí, las crisis tienen que bien encaradas, las crisis bien lideradas dan resultados positivos y ojalá que las crisis de los partidos también se decanten a eso, que las mujeres podamos participar formadas, capacitadas y porque nos merecemos. Hablemos de referentes, licenciada Garzón. ¿Qué le dice a usted a Francia Márquez? Me da un respiro, me da un aliciente, porque es justamente un sector no solo de Colombia, sino de la región, podría decir que hasta del mundo, abandonado, pensado desde un clasismo arraigado a la esclavitud, arraigado a estos espacios donde los negros no han tenido derechos para absolutamente nada más, o los negros son buenos para ser futbolistas, ¿no? Siempre nos han vendido eso. Pero resulta que llega una mujer negra, una mujer que viene de un sector completamente abandonado por lo que significa la guerrilla, lo que significa la violencia, y llega empoderada de un discurso donde no deja por fuera a nadie, donde incluso quienes la cuestionaban por ella eran un espacio de pertenencia. Por lo tanto, ahora quedará ver también cómo avanzan las cosas y la relación con el presidente Petro. Estoy segura que irán bien, pero es un espacio importante para reconocer que la diversidad de nuestros pueblos tiene eso, tiene negros, tiene indígenas, tiene comunidad LGBT, tiene personas con discapacidad, tiene diferentes cosas y para poder atenderlos hay que empezar por reconocerlos. Así es que muy contenta por lo de Francia, además que políticamente su campaña fue totalmente amplia, totalmente diferente y será y se volverá un ejemplo seguro en las diferentes representaciones, al menos de la izquierda y del progresismo en la región. ¿Y qué le dice a usted a Giorgia Meloni? Es también esta representación de la diversidad, digamos. También hay mujeres de derecha, también hay mujeres que defienden sus posturas desde esa pertenencia política. Hay que reconocer que ser mujer no es sinónimo de ser feminista, no es sinónimo de defender derechos humanos, en fin. Son dos polos opuestos de la moneda. Lo que resalto es que efectivamente es la participación de una mujer en política, más allá de lo que defienda. Y esa diversidad es la que nos nutre también, y de esa diversidad es también desde la que hablamos. Quienes nos y somos parte de la izquierda del progresismo, tenemos unos postulados, ella que es parte de la derecha tiene otros postulados que distan mucho completamente, pero si en algo estaremos de acuerdo es que la participación de las mujeres es importante y en el caso de ella, por supuesto, también. Usted nos ha dicho que un eje transversal en la política, cuando se habla de mujeres, es la violencia. ¿Ha sentido usted como política ecuatoriana, como asambleísta, esa violencia? Sí, de hecho, cuando publicaba el tema de mi rechazo a los cuestionamientos por cómo Elizabeth Otavalo llevaba adelante su luto, porque en eso se enfrascó el debate hace unos días en las redes sociales, uno de los comentarios, literalmente, y disculpe las palabras, fue, no es machismo estúpida, es cuidar las formas. Se lo dijeron a mí. Yo puedo entender, digamos, que al estar en el escrutinio público por el rol que tengo ahora, me expongo a ese tipo de postulados, no así los justifico. Y si en el caso mío tengo la capacidad para encontrar y para identificar el machismo y ponerle un freno, me da mucha preocupación que quienes no lo pueden hacer, las empobrecidas, las mujeres negras, las mujeres de movilidad humana, se expongan a estos círculos de violencia sin que nadie les eche una mano. Esa es mi preocupación mayor. Digamos, lo he sentido yo, lo he sentido en la cotidianidad, he sentido el acoso callejero, pero quienes están expuestas a una violencia permanente y están acostumbradas a esto, porque lamentablemente el golpe es el último signo de violencia. Lo primero empieza con socavar el autoestima, con socavar la propia inteligencia, en fin, y cierra el círculo de violencia, el golpe, el empujón y la muerte.
Me preocupa mucho más aquellas que no pueden identificar. No hago de menos la violencia que yo he sufrido, pero entiendo que quienes están en una situación mucho más grave y por supuesto hacia allá también están dirigidos nuestros esfuerzos. En estas elecciones en Ecuador se han impuesto nuevas normas. Deben estar en las listas un 30% de mujeres, un 25% de jóvenes. ¿Hasta dónde considera usted necesario seguir con acciones afirmativas de este tipo? Hasta que la paridad se entienda en el ejercicio del voto. Hay mujeres que están en la papeleta pero no alcanzan el favor popular más allá de sus partidos políticos. Hay quienes alcanzando el favor popular no toman decisiones en favor de las propias mujeres. Por lo tanto, hay que seguir formando. La formación política es fundamental, seas de derecha, seas de izquierda, seas de donde sea, una formación que esté enfocada en derechos humanos, porque entonces se entiende también el respeto a la vida de las mujeres y a su libre decisión. Y es fundamental que esas acciones positivas se sostengan y que se vuelvan política pública, que no sean únicamente, por ejemplo, en el caso del CNE, una decisión de la presidenta actual y cuando hay otro presidente o presidenta se desbarate, que se sostengan, que se institucionalicen, porque entonces, al mantenerlas en el tiempo, al perfeccionarlas, al darles recursos, al darles presupuesto, en algún momento podrán darnos resultados más macro, ¿no? Ahora sabemos que existe la paridad para participar en las elecciones, pero eso no nos garantiza llegar, entonces hay un problema de educación allí donde tienen que entrar las escuelas, los colegios, los espacios de formación, y cada uno de esos avances son pasos importantes siempre y cuando se sostengan, tengan presupuestos, tengan la responsabilidad y se planteen objetivos. Bien. Gracias, licenciada Garzón, y éxitos en ese lanzamiento. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Han escuchado a la asambleísta Gisela Garzón, es asambleísta por Pichincha y miembro de la Comisión de Justicia. Participa en el lanzamiento de este libro, Mujeres, Poder y Política en América Latina.